La labor de los bomberos, esos días de agosto en que ardía la Comunitat Valenciana, fue muy intensa y también muy complicada. Uno de los que estuvo trabajando en ello fue José Vicente Bolumar, que es bombero forestal de la Generalitat. Señor Bolumar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, y haciendo un poco la vista atrás, volviendo a esos días tan duros, cuéntenos por qué se complicó tanto el incendio de Vejí. Se ha hablado mucho de cómo cambió el viento de una manera rápida y cómo incluso aquellos que estuvieron trabajando sobre el terreno pues pusieron en peligro su integridad física. Sí, en efecto, lo que ocurrió en el incendio de Vejís fue que hubo un cambio en las condiciones del comportamiento del fuego y esto comportó un comportamiento extremo del fuego. Y claro, cuando el fuego se comporta de forma extrema, como ocurrió aquí, la velocidad de propagación de los frentes se incrementa en muchísimo, desde cómo se estaba comportando hasta cómo se comporta minutos después. Incluso, de hecho, este cambio en las condiciones lo que hizo fue generar saltos de fuego, que son material incandescente que por los vientos fuertes que se generan saltan de la zona que está quemándose a la zona verde y llega a comprometer la seguridad de las unidades, porque quedan entre dos fuegos, ¿no? Entre el frente que avanza y los saltos de fuego que se van provocando por delante. Trabajo Entonces llega un momento que verdaderamente. por la seguridad de las unidades lo que se hace es replegarse a zona segura y volver a plantear el siguiente ataque. Pero claro, ya a veces no perdemos como las opciones iniciales que teníamos en nuestros planes, porque todo cambia repentinamente. Cuando hablábamos con la alcaldesa de Vejís, ella nos refería a cómo se habían repoblado algunas zonas. Y es que una parte de la zona quemada estaba ocupada hace medio siglo por otros cultivos y se repobló. Nos decía la alcaldesa que eso fue un error y que seguramente hay que evitarlos de cara al futuro para que no nos encontremos en situaciones parecidas a las de este verano. ¿Cómo lo ve usted? A ver, lo que debemos hacer a veces es mirar con los ojos con los que se miró este territorio en otra época, porque claro, hacer una visión actual desde los conocimientos actuales que tenemos y la situación actual de lo que ocurrió en los años 30, pues a veces es como que no tiene demasiado sentido, ¿no? En aquella época lo que se tenía era la mayoría del territorio que se ha quemado ahora eran cultivos, eran bancales. La gente tenía una actividad agrícola muy intensa en los años 30. Claro, ¿qué ocurre? Cuando llega después de la posguerra hay un éxodo rural muy grande de la gente que va a buscar trabajo y va a buscar opciones de vida mejor a las ciudades. Ajá. ¿Qué ocurre? Se abandona todo ese territorio agrícola y llegan algunas grandes inundaciones, como la de Valencia, que conocemos todos. Sí. Claro, aquel abandono del uso del suelo lo que hace es generar con lluvias torrenciales grandes avenidas. En aquel momento, ¿qué hacen? Hacer reforestaciones con varios objetivos. Uno de ellos fue fijar la población rural, porque ya había un éxodo grande hacia las ciudades por falta de empleo. Entonces, con las reforestaciones estamos generando empleo a la gente a corto plazo, fijando el suelo para que evitar esas grandes inundaciones trágicas que se vivieron en aquel momento, y además lo que se pensaba a la vuelta de muchos años era hacer un aprovechamiento forestal de todo eso que se estaba plantando, para cocinar, para construir. O sea, la madera históricamente se ha utilizado para todo. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que hay un cambio social en muy pocos años que digamos, en aquel momento no se pensaba, que en muy poco tiempo. ¿Qué ocurre? Que llegan los combustibles fósiles, ya nadie cocina con carbón, ya no se fabrican los edificios con madera, los muebles ya no son de madera, muchos de ellos son de plástico, de fibra, de metal. ¿Qué ocurre? Que todo aquello que se planteó en los años 50, en aquel momento a muy corto plazo dio empleo y fijó el suelo, y a largo plazo se creó un bosque para explotar que no se llegó a explotar nunca. Pero simplemente fue por eso, porque las condiciones sociales cambiaron. Tenemos otras necesidades ahora mismo, no necesitamos de la madera. Y claro, esa madera ha quedado ahí sin ser utilizada, por decir de algún modo. Claro, es curioso porque estamos hablando del daño que este incendio le ha hecho al paisaje y, sin embargo, una parte muy importante de ese paisaje tenía como idea inicial pues desaparecer por la propia acción del hombre, vamos, que se iba a cortar esos árboles, después se dejaron allí.
Claro, se iba a cortar y de hecho, antes de haberlos plantado, no estaban. O sea, no estaban, se plantaron para aprovecharlos y no se llegó el aprovechamiento. Entonces, realmente, el gran daño que generan este tipo de incendios es social. O sea, lo que está haciendo es amenazar la seguridad de las personas, como hemos visto en este incendio, y comprometer los bienes. Se pierden bienes porque se queman. Pero realmente el bosque no sufre tampoco un gran desastre ecológico. O sea, estamos en el Mediterráneo. El Mediterráneo ha sufrido incendios históricos incluso desde antes que estuviera el hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Las especies están adaptadas al fuego. Han tenido que durante miles de años o adaptarse al paso recurrente del fuego o desaparecer. ¿Qué ocurre? Algunas históricamente desaparecieron hace millones de años y hay otras que se adaptaron, generaron estrategias de adaptación al fuego. Entonces, para ellas, si nos ponemos desde el punto de vista vegetal, digamos, no es una gran tragedia. ¿Por qué? Porque están adaptadas. De hecho, algunas son lo que conocemos como especies pirófitas, están adaptadas al paso del fuego. Y algunas son pirodependientes, o sea, requieren del paso del fuego para poder seguir existiendo. O sea, en el ecosistema, el fuego es parte del ecosistema. Ajá. ¿Y ahora se regenerará esa tierra después del paso del fuego? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esa tierra vuelva a ser útil y se puedan llevar a cabo otros planes? A ver, la tierra de por sí está ahí, ¿no? Sigue siendo útil, de hecho está viva. O sea, si fuéramos al incendio ahora mismo, ya hay algunos brotes de algunas especies que ya están rebrotando. Tenemos algunas que son rebrotadoras, que salen de su propia cepa, por decir, ya están rebrotando, y tenemos las germinadoras, las que han extendido todas sus semillas, que estaban adaptadas al fuego, y ahora mismo están todas diseminadas por el territorio. Están esperando las lluvias y las condiciones de primavera para empezar a germinar esas semillas. O sea, realmente el fuego ha activado sus mecanismos de protección. Y por tanto, bueno, pues parece que no tardaremos mucho tiempo en tener útil, ¿no? esa tierra y en volver a ver verde en esos lugares donde ahora, bueno, pues las imágenes nos muestran fotografías de tristeza general, ¿no? No tardaremos en ver verde, o sea, el verde se empezará a ver esta primavera. Sí es cierto que tardaremos en ver los bosques tal y como la imagen mental que tenemos de lo que había ahí, porque claro, hay bosques que tienen, hay árboles que tienen 50 y 60 años, entonces claro, va a costar mucho tiempo que ese bosque vuelva a tener el aspecto mental que tenemos en nuestras retinas, ¿no? De lo que había ahí. O sea, volverán a haber pinos, pero esos pinos costará décadas de que vuelvan a estar como los recordamos. Costarán décadas, pero tenemos que ser capaces de recuperar esas imágenes y no sé si al hacerlo, ¿cree usted que debemos evitar algún error que sí se ha cometido anteriormente? Sí, en cierto modo tampoco han sido errores, sino que lo que se decidió en el momento solucionó los problemas acuciantes de su momento. Y como no ocurrió lo que posteriormente teníamos previsto, pues se ha generado otro problema. Pero claro, esto nadie podía saberlo en los años 40, que no íbamos a utilizar la madera como combustible en las casas. Entonces ahora lo que tenemos que adecuarnos a las nuevas necesidades de nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha cambiado, requiere de otras cosas, entonces tenemos que ajustar nuestras necesidades a nuestro entorno y adecuar nuestro entorno a las necesidades también. O sea, la agricultura, por ejemplo, es algo que va en detrimento, o sea, va desapareciendo en muchos lugares agrícolas. Entonces, sabemos ya lo que va a ocurrir, va a haber una invasión del bosque sobre las zonas agrícolas. O potenciamos la agricultura o tenemos que llevar a cabo otras medidas que suplanten ese mosaico que se creaba antes de zona forestal con zona agrícola. De hecho, algunas de esas medidas ya se están llevando a cabo en algunas zonas de la comunidad, que es el uso del fuego prescrito, que es generar fuegos en baja intensidad, controlados en todo momento, y lo que hacen es mantener ese estado de poco combustible en algunos lugares estratégicos para que cuando llegue el fuego tengamos puntos de anclaje y lugares de oportunidad desde donde atacarlo. Y para poder controlarlo. Pues José Vicente Bolumar, bombero forestal de la Generalitat, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a todo lo que hacemos. Gracias.